Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar de la terrible situación que se está viviendo en la frontera colombo-venezolana, por concepto de una decisión arbitraria por parte del gobierno venezolano que quisiéramos entender y qué consecuencias va a traer consigo pues, los efectos humanitarios que va a tener sobre nuestros compatriotas que están sufriendo esa deportación en la frontera. Para eso tenemos dos invitados que conocen muy bien este tema. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre lo que está pasando? ¿Qué explica esta decisión de Nicolás Maduro en este momento? Yo creo que ante todo la situación de Norte de Santander y de Cúcuta desde hace mucho tiempo era una situación crítica, de desempleo, convulsión social y de una inmensa inseguridad. Adicionado con que es el corredor para el tráfico ilícito de narcóticos, con la coca que se produce precisamente en el departamento de Norte de Santander. A eso se ha unido la situación crítica que vive Venezuela. Entonces se ha generado una situación muy compleja en la frontera común entre los dos países y especialmente en la zona de Cúcuta y Norte de Santander, que es la frontera viva entre los dos países. La razón que puede motivar esta reacción, además de esto que describe el ex canciller, puede obedecer a razones político-electorales, problemas internos de Venezuela que busquen tal vez ese enemigo externo general. Los estados suelen arriesgar el frente externo para salvar el frente interno, unir el frente interno. Pero Venezuela se ha caracterizado por el uso de esta figura y en forma más bien grotesca desde la época de Chávez y Maduro. En Venezuela tenemos problemas de tipo político, estamos a punto de tener unas elecciones en diciembre, creo que la oposición lleva el 20% de ventaja sobre la posición gubernamental. Pero además de problemas políticos están los problemas económicos, desabastecimiento, inflación desbordada y destrucción del aparato productivo. Y aparecen en ese punto la violencia, a veces oficial, la violencia criminal, el desbordamiento del narcotráfico, como decía el señor canciller, en fin, una serie de problemas de tipo social acumulados, porque no son nuevos, tanto en la parte de Venezuela como en la parte nuestra. Urlar Pietri creo que hablaba de un tercer estado, prácticamente la frontera, por lo menos sí una nación. Sí, bueno, la reacción del gobierno colombiano frente a esta crisis, pues ya tenemos un comunicado por parte de la Cancillería, la canciller María Ángela Holguín, refiriéndose puntualmente a la reacción que el gobierno ha tenido, el gobierno venezolano, quiero decir, ha tenido frente a expresidente Álvaro Uribe y ha tenido, digamos, una connotación distinta a la crisis humanitaria como tal. ¿Cómo califica usted esa reacción del gobierno colombiano? Yo creo que el gobierno colombiano tiene que andar con cautela, ha manejado las cosas con cautela, porque las relaciones entre Colombia y Venezuela parecen una montaña rusa. Un día estamos de íntimos amigos y otro día estamos en la confrontación. ¿Y usted es experto en haber vivido esa montaña rusa? Esa ha sido la historia de las relaciones entre los dos países. En este momento yo tengo la impresión que las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano lo están perjudicando gravemente, porque las imágenes que se están dando con las casas pintadas con letras para ser destruidas ha hecho rememorar a la gente, quieran o no, capítulos de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas de Hitler invadieron a Polonia. Esto va en contra de Venezuela, del pueblo venezolano que no tiene esa actitud. Todo el mundo sabe en la frontera, todo el mundo, que uno de los cuerpos más corruptos en la frontera es la Guardia Nacional de Venezuela. Entonces, esa es una situación sumamente grave y sumamente severa que están padeciendo ambos países. ¿Cómo le ha parecido
lo contenido en el comunicado, las reacciones del ministro del Interior, las reacciones del presidente Santos, ¿cómo las ve? Bueno, yo creo que un poquito de retardo en la reacción, pero estoy plenamente de acuerdo, hay que obrar con diplomacia, cautela, so pena de darle gusto al presidente Maduro. Hay cierto anticolombianismo del venezolano que se trata de explotar para lograr unir alrededor de Maduro al pueblo que le es adverso. Hacia el futuro, sí hay evidentemente un problema social acumulado en Cúcuta, a pesar de que hay un dinamismo de comercio en la frontera legal e ilegal, pero hay graves problemas de empleo, no hay desarrollo industrial y con la problemática que se ha acumulado en Venezuela, esto se va a venir agravando. ¿Ustedes creen que el hecho de que Venezuela sea un país garante para el proceso de paz haya influido en ese exceso de cautela o está bien, digamos, obrar de esta manera, dada la historia de las relaciones bilaterales? Bueno, yo creo que el gobierno de Colombia o los gobiernos de Colombia en general han sido cautelosos con Venezuela desde el año de 1950. Sin embargo, ahora, con mayor razón, dada la condición de Venezuela y el momento en que se encuentra en este momento el proceso de paz en La Habana y los nexos evidentes que tiene la guerrilla colombiana por su permanencia en zonas fronterizas en territorio venezolano, hacen que el gobierno sea más cauteloso. A mí se me hace que el presidente Maduro ha perdido mucho peso ante el gobierno cubano y ante las FARC, no Chávez. Yo creo que ellos guardan un prudente silencio, pero percibo lo que ellos perciben, que es incompetencia del presidente Maduro para solucionar los problemas de Venezuela. Bueno, ya ven ustedes, las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela han sido efectivamente una montaña rusa durante los últimos 50 años. Este es un capítulo más, obviamente con unos agravantes adicionales, Venezuela siendo un país garante en el proceso de paz, el exceso de cautela tal vez por parte de la Cancillería y el gobierno colombiano, usar esas herramientas diplomáticas para evitar cualquier confrontación armada o posible situación bélica. Entonces ya veremos qué pasa esta semana. Lo cierto es que nuestra mayor solidaridad con el pueblo colombiano que está viviendo momentos muy difíciles en esta frontera viva entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias y los invito para el próximo programa de Punto de Encuentro. Gracias.